más allá de hablar de todas las pautas procesales y procedimentales, pues miraremos cuál es la razón de ser de la acción de cumplimiento. Tenemos claro que la acción de cumplimiento es una acción constitucional, ¿cierto?, cuya finalidad es la salvaguarda del principio de legalidad, ¿cierto?, y la eficacia del ordenamiento jurídico. Frente a este tema, pues es relevante mencionar varios de los elementos propuestos por Norberto Bobbio en la teoría general del derecho en relación con las características de un ordenamiento jurídico, ¿cierto? Una de ellas es el concepto de unidad, que está representado por una norma de cierre que inicialmente Kelsen planteaba como la ley fundamental. No era muy claro si la idea de Kelsen era señalar la Constitución como ley fundamental o hacía referencia a una ley previa al texto constitucional, ¿cierto? Si usted recuerda, el texto de Kelsen, el texto cumbre, es la teoría pura del derecho, ¿cierto? En la estructura de la teoría pura del derecho, lo que pretende Kelsen es excluir cualquier otra ciencia o cualquier otra disciplina que no tenga que ver con el contenido jurídico, haciendo un enfoque en principio netamente normativo. En este caso, para la salvaguarda del tema de la unidad, da la idea de que existe una ley fundamental que es la que justifica todo el ordenamiento jurídico. Inicialmente, la ley fundamental nos hacía referencia a la Constitución. No es la Constitución, sino que nos hace referencia a la Constitución. Podríamos señalar que esa ley fundamental lo que señala es la supremacía de la Constitución. ¿Cierto? Plantea Kelsen muy bien que frente a la idea de supremacía frente a la idea de la ley fundamental, no hay una norma superior en el ordenamiento jurídico, ¿cierto? Hace el siguiente análisis. Les pregunto a ustedes, ¿qué pasaría si existiera una norma por encima de la ley fundamental? Pues dejaría de ser fundamental. Sí, claro. Dejaría de ser esta la fundamental para ser la norma que está por encima de esta, la norma fundamental. Y en el mismo sentido, ¿qué justifica la existencia de la ley fundamental? Que está basada en los principios o derechos generales o fundamentales, ¿no? En la estructura de Kelsen, la ley fundamental la tenemos que dar por sentada, porque si señalamos que está basada en unos principios, esos principios serían la norma fundamental. Bueno, es digamos que la columna vertebral de donde se desprende todo. Ajá. Y desde el punto de vista normativo, yo debo dar por entendido que hay una ley fundamental, ¿cierto? Si yo quiero buscar la justificación de la ley fundamental, plantea Kelsen, yo ya no la debo buscar dentro del compendio normativo o dentro del ordenamiento jurídico, sino que ahí sí debo irme a otras áreas, por ejemplo, teoría del poder, política, ciencias políticas, que me establezcan por qué esta ley, la ley fundamental. Pero dentro del ordenamiento jurídico yo debo presuponer la existencia de la ley fundamental, ¿cierto? Esta ley fundamental es la que me señala la Constitución como la principal fuente de derecho dentro del ordenamiento jurídico, ¿cierto? Supongo que ustedes ya han visto el análisis del concepto de supremacía constitucional en relación con el caso Marbury versus Madison, de la supremacía simple, y posteriormente habrán hecho algún análisis frente a lo que se llama supremacía constitucional reforzada, extraída del texto de Kelsen, básicamente el de la garantía jurisdiccional de la Constitución, ¿cierto? Entonces,
porque la idea de Kelsen es partir de que la Constitución está por encima de las demás normas dentro del ordenamiento jurídico. En segundo lugar, dentro de ese ordenamiento jurídico está la ley. Y de aquí para abajo está, como llamaría Kelsen, los reglamentos y los actos administrativos. Básicamente ese es el esquema que existe. ¿Ustedes recuerdan cuál era el problema que planteaba Kelsen en la garantía jurisdiccional de la Constitución? ¿Cuál era el sustento previo para hablar de control de constitucionalidad? Planteaba una regla de regularidad, ¿cierto? Para hablar de la regla de regularidad yo ya tengo que tener como punto de partida la existencia de una jerarquía de las fuentes, ¿cierto? Del concepto de la jerarquía de las fuentes surge otro concepto que es el rango de fuente. Puede haber un rango de constitución, un rango de ley y un rango de acto administrativo o reglamento. ¿Qué es el rango? La posición que ocupa determinada fuente dentro del ordenamiento jurídico, ¿cierto? Por ejemplo, el rango de ley, ¿en qué consiste? La posición que ocupa la ley en el ordenamiento jurídico, por debajo de la Constitución, ¿cierto? Y por encima de los actos administrativos y reglamentos, ¿sí? De ese concepto de rango de ley o de rango de fuente deriva otro concepto que es el de fuerza. Enfoquémoslo en el concepto de ley. Entonces, ¿en qué consistiría la fuerza de ley? ¿Cierto? En atención al rango de ley, la ley tiene una fuerza que puede ser por activa o por pasiva. La ley o el rango de ley por activa es la capacidad que tiene la ley de no ser modificada por normas de rango inferior y a su vez de modificar normas del mismo rango o de rango inferior. ¿Sí? ¿Sí vamos ahí? Esa es la fuerza de ley por activa. La fuerza de ley por pasiva es la capacidad que tiene la ley de no ser modificadas por normas de rango inferior y de ser modificada por una norma de rango superior, ¿cierto? El mismo ejemplo podríamos utilizarlo con la Constitución. ¿En qué consistirá la fuerza de la Constitución desde este punto de vista? De que no puede ser reformada por una norma inferior a la por pasiva y por activa, nada más por reformas constitucionales que pueda ser reformada como tal o por normas de igual rango, diría yo. Correcto. Entonces la fuerza de constitución implicaría por activa la capacidad de modificar normas de rango inferior y de su mismo rango. Por pasiva la capacidad de no ser modificadas por normas de rango inferior. ¿Listo? ¿Tenemos claro hasta ahí? Básicamente este va a ser el fundamento de la acción de cumplimiento. Bajo este esquema surgen acciones que permiten la eficacia del ordenamiento jurídico. Es decir, que si alguna fuente, como señalaba Kelsen también, que si mirábamos la escala jerárquicamente de arriba hacia abajo, hablamos de fuentes de creación, si la miramos de abajo hacia arriba, hablamos de fuentes de ejecución. Lo que se pretende es crear una acción que permita salvaguardar esta regla de regularidad, ¿cierto? Pero frente a las obligaciones concretas que derivan de cada una de las fuentes, ¿cierto? Hay distintos modelos en el mundo, ¿ok?
¿cierto? Por ejemplo, en Colombia la acción de cumplimiento la tenemos regulada constitucionalmente en el artículo 87, ¿cierto? El artículo 87 constitucional únicamente permite la aplicación de la acción de cumplimiento respecto de normas con rango de ley y actos administrativos. ¿Está claro? Pero por ejemplo, en Ecuador, la acción de incumplimiento que llamarían ellos permite que se cumplan no solamente disposiciones expresamente contenidas en la ley, en el acto administrativo, sino también en la Constitución. ¿Sí es claro? ¿Qué sucede en Colombia frente al incumplimiento de normas constitucionales? ¿Cómo se ha manejado eso? Las acciones de constitucionalidad o inconstitucionalidad. Muy bien, dentro de las acciones, señor. El tema de los tratados, que digamos, si uno habla de la acción de cumplimiento en sentido restrictivo, pues no procedería para hacer cumplir una norma de orden constitucional, ¿sí? Pero si uno interpone una acción de cumplimiento a una ley aprobatoria del tratado que ingresa vía bloque a la Constitución, pues directamente está haciendo cumplir un tratado que se incorpora a la Constitución. Muy bien, es una extensión que se hace a través de la ley, ¿cierto? A lo que se le da eficacia en ese caso termina siendo la ley, pero la ley contiene el texto del tratado internacional. En el fondo, materialmente, lo que se está haciendo es la salvaguarda de las normas expresas del tratado internacional, pero formalmente, al momento de elevar la acción, estaríamos enfocándonos en la ley, ¿cierto? Pero frente a los vacíos constitucionales, frente a incumplimiento, lo que se llamaría como omisiones legislativas, ¿cuál ha sido el manejo que le ha dado la Corte? Exhortar. Es una excepción por inconstitucionalidad, por omisión legislativa. Condicionar. Es que en principio digamos, lo que pasó con ¿qué caso? Por lo Con los menos temas de familia, con los temas de pensiones, omisiones legislativas relativas. Sí. No, creo que Bueno, hay muy buena discusión. Entonces, hay relativas y hay absolutas, ¿cierto? Pero se supone que sobre las absolutas no se puede pronunciar la Corte Constitucional porque sobre qué se va a pronunciar si no hay leyes. Correcto. Esa sería una diferencia inmensa entre el modelo ecuatoriano y el modelo colombiano, ¿cierto? Frente a esos vacíos absolutos o frente a esas omisiones absolutas, en el Ecuador la Corte Constitucional sí tiene la facultad de ordenar el cumplimiento de esa omisión absoluta. En Colombia, la Corte expresamente se ha pronunciado respecto de las omisiones legislativas relativas, pero de las absolutas ha manifestado que no tiene competencia en el marco de lo dispuesto en el artículo 241. Señor. He escuchado que una de las justificaciones para no dar aplicación directa a la Constitución es la textura abierta de la misma. La Constitución tiene entre ella valores y principios que no pueden ser efectivizados o materializados a través de la acción de cumplimiento. Pero no es tan cierto, porque dentro de la misma Constitución también hay normas regla que pueden aplicarse, que bien pueden aplicarse directamente por la acción de cumplimiento, lo que hace Ecuador. Pero una de las justificaciones que se le dio al desarrollar jurisprudencialmente la acción de cumplimiento fue la textura abierta de la misma Constitución y que en ese sentido no podía materializarse directamente, sino siempre a través del desarrollo legislativo. Ajá, esa fue la primera esfera que se dio al tema, pero muy bien lo apunta, en la Constitución hay normas expresas que señalan obligaciones concretas a cargo del legislador. Entonces, en ese caso, ¿cuál sería la solución en el modelo actual?
Pues cuando la Corte exhorta al legislador a que se pronuncie. Sí. ¿Por qué la Corte no lo hace de manera directa? Hay un análisis restrictivo del artículo 241, ¿cierto? ¿Qué dice el artículo 241 en su enunciado? Básicamente nos señala que la Corte Constitucional es la guardiana de la Constitución en los precisos términos de este artículo. Y al analizar los numerales no encontramos la posibilidad de hacer un control de constitucionalidad de omisiones. Siempre lo que se encuentra dentro del 241 es el control de constitucionalidad de normas con fuerza de ley, ¿cierto? Más en general, sin entrar a vincular el control que le hace al tratado internacional y a otra serie de disposiciones. Pero lo que se plantea es, el artículo 241 habla de la existencia de una norma. La Corte solamente podrá hacer ese control de constitucionalidad frente a la existencia de una norma. Si la norma no existe, la Corte no puede entrar a llenar ese vacío. Por eso, frente a la omisión relativa, lo que ha hecho la Corte es, se agarra de la norma existente, ¿cierto? Y le da un alcance a la misma, ¿cierto? Pero frente a esas obligaciones puntuales del legislador, la Corte simplemente se ha limitado a exhortar al legislador a que regule esa materia pendiente. ¿Cuáles son los efectos del exhorto? Son vinculantes. ¿La exhortación? Yo diría que no. Exhortar técnicamente es invitar o instar a, más no ordenar. Sí, técnicamente un exhorto es una orden. No, señor. Sí, es No, una Que la Corte no podría darle orden al Congreso, porque son dos órganos porque si completamente fuese una orden, necesarios por el la Estado. sentencia misma tendría un sentido de ejecutabilidad. Si usted no está cumpliendo, yo puedo ejecutar esta sentencia y obligarlo a cumplir, pero la Corte nunca ha podido obligar al Congreso a legislar sobre un tema específico. Materialmente es un consejo, una invitación, pero Sí. cuando a usted le dicen lo exhorto a algo es porque a usted lo están conminando, Sí. le están ordenando, ¿sí? Sí. ¿Usted plantea que queda? Que no es viable que haya una orden porque son dos órganos completamente distintos, independientes y necesarios para que exista. Y así como el legislativo no puede darle una orden a las ramas jurídicas o constitucionales, en este caso yo tampoco podría darse la Y legislativa. para mí es una orden por la siguiente razón, y es que le dice, si usted no lo hace en este tiempo, pues empieza a regir la interpretación que yo le estoy dando a esta norma. Entonces, fue lo que pasó con el tema de las parejas del mismo sexo. Le dijo, mire, y es tan así que le dio hasta un plazo. Sí, pero las parejas del mismo sexo era una omisión absoluta o era relativa. Pues fue relativo porque precisamente por eso sobre eso la Corte se pronunció, pero sí se llegó a dar el debate si no había ningún otro fundamento o ninguna otra ley sobre el cual se pudiera pronunciar. Claro, pero es que con eso lo que está haciendo la Corte es supliendo un vacío que hay. El Congreso puede decir, sí, muchas gracias por recomendarnos que lo hagamos, pero no lo hacemos, ¿y qué? Es que La Corte no podría entrar a investigar algo que no se podría Lo que hace la Corte es darle ropaje a las omisiones legislativas absolutas de relativas para poderse pronunciar y darles cierto alcance, ¿sí? Porque si fueran omisiones legislativas absolutas no se puede pronunciar porque ¿de a dónde? ¿Sí? Entonces lo que dice esto es, siendo absoluto esto es relativo, inventa un alcance de alguna manera. La argumentación para exhortar al Congreso en ese momento fue un vacío de poder, pero no fuera que lo transformara a una omisión relativa. Definitivamente es una omisión absoluta, pero le dio un plazo al Congreso para legislar y si ese vacío de poder se mantenía en ese lapso que le dio, luego entonces entraba la Corte a suplir ese vacío de poder interpretando o dando una permisión para que las parejas del mismo sexo fueran y pues, se le dejara de vulnerar sus derechos fundamentales, llenando ese vacío de poder por parte del Congreso, pero no lo convierte en una omisión relativa, sino simplemente dice, hay un vacío de poder aquí, luego entonces, para que no se sigan vulnerando derechos fundamentales, yo suplo ese poder hasta tanto el Congreso legisle sobre este tema, pero ni siquiera le está ordenando, en mi parecer,
simplemente lo está invitando porque pues no puede la Corte ordenarle, y en ese sentido si le ordenara, después podría iniciar, no sé, en esta sentencia yo le ordené, usted no cumplió, entonces a través de un medio ejecutivo de la sentencia lo obligo a que cumpla, pero no se ha visto. No, y podría estar en contra desde el artículo 6 precisamente. ¿Por qué? Porque por acción. Es que no pueden ni omitir ni actuar en lo que no les corresponde. Y me estaba preguntándome, autor, en el caso que usted estaba comentando en relación con los tratados internacionales. En el caso de un ataque, ¿habría que atacar al tratado o a la ley que aprobó el tratado? Frente a la acción de cumplimiento, pues está muy bien el postulado ahí, porque para el tema de procedibilidad, ¿cierto? Para no entrar a argumentaciones superiores, ¿cierto? Pues es más fácil hacer el análisis frente a la ley aprobatoria del tratado, que en muchos casos es una copia textual del tratado internacional. Que lo recoge. Ajá. Sería mucho más fácil el análisis ahí, pero materialmente pues sí tendría las implicaciones de como es una copia del tratado, ¿cierto? Pues implicaría el cumplimiento del tratado internacional. Pero bueno, entonces antes de entrar a las omisiones, pues, si quieren hacemos el mismo ejercicio que hizo Kelsen en la garantía jurisdiccional de la Constitución para sustentar el control de constitucionalidad, ¿cierto? Cuando Kelsen escribe ese texto, pues ya en el otro lado del mundo se hablaba de la supremacía simple con el caso Marbury versus Madison, ¿cierto? Pero no implicaba la expulsión de la norma del ordenamiento jurídico, sino simplemente la inaplicación de la norma para el caso concreto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hace Kelsen para sustentar la existencia del control de constitucionalidad? ¿Cierto? Porque indudablemente una de las hermanas más cercanas de la acción de cumplimiento es la acción de tutela, ¿cierto? Ambas acciones buscan la salvaguarda de la Constitución, uno por el lado de los derechos fundamentales y el otro por el lado del cumplimiento de la regla de regularidad entre las fuentes, ¿cierto? Cuando existe una orden precisa, ya sea en la ley o en los actos administrativos. La razón de ser de la acción de cumplimiento es esa, que exista esta regla de regularidad, porque si la Constitución, hablándolo en general, no solamente en Colombia, si la Constitución prevé una obligación directa, ya sea al Ejecutivo o sea el legislador, pues en principio debe haber una posibilidad de ordenar su cumplimiento, ¿cierto? Lo mismo pasa con la ley. Si la ley prevé una orden directa a algún órgano del Ejecutivo, ¿cierto? En principio debe haber una facultad por parte, ya sea un órgano jurisdiccional o algún otro tipo de órgano, que permita el cumplimiento de la disposición legal, ¿cierto? ¿Sí? Si usted recuerda, volviendo a Bobbio, las normas jurídicas pueden estar compuestas de tres características, ¿cierto? La primera es la idea de la justicia, que es la correspondencia de la norma con los valores fundantes dentro de un ordenamiento jurídico, ¿cierto? Si usted recuerda la inclinación frente al tema de la justicia, surge todas las corrientes justnaturalistas, ¿cierto? La segunda característica es la validez de la norma. La validez de la norma está supeditada por su existencia dentro del ordenamiento jurídico. ¿Cuál es el test que se hace para determinar si una norma existe o no existe dentro de un ordenamiento jurídico? Muy sencillo, si fue expedida por un órgano competente, ¿cierto? Si se ciñó al procedimiento establecido en la norma, ya sea un procedimiento legislativo o en la elaboración de un acto administrativo, y no ha sido derogada, ¿cierto? Sería eso los de Kelsen. Yo le podría agregar que para el modelo colombiano existiría otra que sería no ha sido declarada inexequible, ¿cierto? La inexequibilidad también expulsa del ordenamiento jurídico.
Esa idea de la validez, cuando se toma preponderancia en ese tema, el criterio principal o las corrientes que surgen de ahí son todas las corrientes positivistas, ¿cierto? Pero otra de las características que es un poco olvidada es el tema de la eficacia. La eficacia es que la norma se cumpla dentro del ordenamiento jurídico directamente por los destinatarios, o en caso de que los destinatarios no la cumplan, el Estado pueda hacerlo, ¿sí?, mediante la fuerza, ¿cierto? Esa característica de la eficacia, pues generalmente el modelo como el de nosotros a veces no tiene tanta relevancia. Para el legislador muchas veces no tiene relevancia, pero en modelos como el norteamericano la eficacia normativa es relevante, muchas veces por encima de la misma validez o de la justicia de la norma. Eso da, esa corriente o esa idea de preponderancia de la eficacia da origen a todas esas corrientes de realismo jurídico que se dieron en los Estados Unidos en su momento, frente a lo que sería el tema del derecho viviente en relación con la norma que se estaba aplicando, ¿cierto? La acción de cumplimiento indudablemente lo que pretende es la eficacia de las normas del ordenamiento jurídico, ¿cierto? Si hay una orden dispuesta por una fuente y no hay la posibilidad de hacerla cumplir, pues esa norma no va a ser eficaz dentro del ordenamiento jurídico, ¿cierto? Nosotros a veces pasamos por alto este tema, pero como les planteo, los norteamericanos son un poco obsesivos con este tema y a veces lo mezclan un poco con el derecho económico, que da paso a esos análisis económicos del derecho. Ese análisis económico del derecho que realizan ellos en su oportunidad, el fin que tiene es la eficacia de la norma jurídica, ¿cierto? No sé si han mirado algunos análisis frente a conductas o tipos penales, ¿cierto? Donde se hace un verdadero análisis de todo de política criminal del Estado, ¿cierto? Sustentado en básicamente en dos criterios, en el tema de la gravedad de la pena y la probabilidad de ser penalizado, ¿cierto? Miremoslo un poco en Colombia, ¿cómo funcionaría eso? A ver, sanción para los conductores en estado de embriaguez, ¿cierto? Si usted tiene vehículo y usted quiere ir a tomarse unos tragos en La Calera, ¿cierto? Pero usted sabe que en la ruta de La Calera hay un CAI, ¿cierto? Y que muy posiblemente cuando usted baje con los tragos encima, hay una gran probabilidad de que lo tome un retén, ¿cierto? Ahora, si usted no se quiere ir en carro, digamos que a usted no le gusta montar la flota esa que pasa por acá cerca, entonces usted se va en taxi y usted equivale, eso le costaría por ahí 100.000 pesos, ¿cierto? Si usted tiene una gran probabilidad de ser atrapado, usted va a subir en su vehículo y va a bajar en estado de embriaguez. ¿No? Indudablemente el criterio mayoritario es que no, usted no va a subir, ¿cierto? Ahora, si usted sabe que lo van a atrapar, pero la multa es de 20.000, Y el taxi le cuesta 100. y el taxi le cuesta 100, No le gusta el bus. no le gusta el bus, que es mucho más barato, ¿usted va o no va en carro? Y como la multa es inferior a lo que a usted le costaría utilizar otro tipo de medio, pues eso motiva a que usted vaya y se tome sus tragos allá. La otra probabilidad es que usted, digamos que vive en un barrio que tipo 2 de la mañana es peligroso, ¿cierto?
usted va a ir a tomarse unos tragos a 10 cuadras de su casa, ¿cierto? La multa, digamos que está en 3 millones, ¿cierto? Pero hay una probabilidad muy baja, que usted sabe que se puede meter entre calles, ¿cierto? Y que nunca se va a encontrar con un retén. ¿Usted va en vehículo o no? Ya lo piensa. Porque si lo llegan a pillar son 3 millones. Sí. La posición más alta sería ir aquí a la Calera, ¿cierto? Con una multa de 3 millones. Ahí usted indudablemente no va a ir en carro. Aquí hay una probabilidad de que a usted no lo atrapen. Muy alta. Muy alta. Usted está a 10 cuadras de su casa, no se quiere ir a pie, no se quiere ir en bicicleta, a pie porque es muy peligroso, puede que lo roben, ¿cierto? Usted va, deja su carro ahí parqueado, hay alguien que se lo cuida, usted acaba de tomarse los tragos y se va para su casa. Lo más posible es que usted se vaya en el carro, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si la multa es muy alta? Digamos que son 7 millones. Ese es un análisis que ellos también hacen. Miremoslo en la actualidad, para más o menos dar la idea. ¿Cuántos comparendos por embriaguez conocía la jurisdicción de lo contencioso administrativo antes de la reforma? Ninguno. Ese comparendo es susceptible de ser demandado. Pero antes, como la multa era muy baja, pues usted iba, pagaba la multa y era mucho más fácil que entrara a un pleito, ¿cierto? Con la multa, ahora como es tan alta, es uno de los temas que más se demanda en la actualidad, ¿cierto? Pues ya los casos extremos, donde está el tipo supremamente borracho y que no se quiere practicar la prueba de alcoholemia, le dan el nivel más alto y le inhabilitan no recuerdo cuántos años para conducir. Entonces, cuando las sanciones son muy altas, también hace que baje un poco N, la probabilidad de que usted sea sancionado, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué factores puede tener eso? Si usted sabe que lo van a sancionar con 3 millones o 7 millones de pesos y el policía le dice que hay 30.000 maneras de arreglar ese asunto, ¿usted qué hace? 50.000. O 50.000, o 100.000, o 200.000, ¿cierto? ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar por una multa de evitarse una multa de 7 millones y pérdida del pase? Hace uso de las 50.000 maneras. Y hasta las 100.000. Con el riesgo que le toque una dama y ahí se complica la situación. No sé, creo que ya no es tan distinto el tema. ¿No? No. También les gusta. Bueno, sí, ya fue asumido en algunos medios como algo normal. Entonces, pero bueno, eso hace que se incremente ese tipo de conductas y lo que hace que N sea menos eficaz, ¿cierto? Otro caso, acoso laboral. El acoso laboral, ¿qué da? El acoso laboral en el sector público, si quieren lo miramos, da inhabilidad de 10 a 20 años, porque es falta gravísima y yo creo que en un tema de acoso laboral es muy difícil que uno acose a alguien por culpa, entonces generalmente es doloso, ¿sí? Entonces le da eso, inhabilidad de 10 a 20 años, ¿cierto? La mayoría de procesos que yo conocí de acoso laboral, ninguno llegaba a buen término, porque la sanción era tan excesiva
que el procedimiento tendría a ser muy riguroso y el análisis probatorio también muy riguroso frente al tema, ¿cierto? Ya usted no es lo mismo aplicar una suspensión de unos meses a aplicar una sanción de 10 a 20 años, ¿cierto? Entonces, esa norma, por tener una sanción tan excesiva, implicaba que bajara la probabilidad de sanciones. O por ejemplo, otro lado, al revés, la sanción es baja y generalmente lo sancionan, pero la probabilidad de ser sancionado es, digamos, del 70%, del 70-60%, que es con los operadores de telefonía móvil. Los operadores de telefonía móvil, hay un estudio que señala que por prestar mal el servicio claro, gana más dinero que el que tiene que pagar en multas, ¿sí? Entonces, si gana 10.000 millones por seguir prestando el servicio así, y las multas son nada más 60.000, Análisis costo-beneficio. entonces pues usted como claro que prefiere seguir prestando mal el servicio, ¿cierto? Usted va a seguir ganando más, porque prestar el servicio bien le va a costar 11.000 millones, entonces usted ya va ahí en una pérdida significativa. Entonces, aparentemente son multas muy altas, pero en este tipo de servicios no tienen esa eficacia, ¿cierto? Esos primeros análisis usted los puede ver con Becker, con otros autores, frente al tema de asbesto y otro tipo de actividades. Lo que se hizo fue determinar, para desincentivar el uso de asbesto, lo que hizo fue incrementar una serie de medidas que conllevaron a que fuera más costoso no brindarle protección a los trabajadores en relación al asbesto que la inversión que tenía que hacer, ¿cierto? Entonces, en esa escala, la eficacia tiene un gran significado, ¿cierto? ¿Qué fue lo que hace Kelsen en la garantía de jurisdicción de la Constitución? Cuando Kelsen escribe ese texto ya existía la regla de regularidad, pero no existía el control de constitucionalidad, más sí existía un control de legalidad. Ya los jueces contenciosos administrativos ejercían un control de legalidad, ¿cierto?, de los actos de la administración. El control de legalidad en estricto sentido, ¿qué es? El respeto de la regla de regularidad entre el acto administrativo y la ley, ¿cierto? Que esa es la parte fácil en Colombia frente a la acción de cumplimiento. ¿Qué está claro frente a la acción de cumplimiento? Que procede contra normas con rango de ley, ¿cierto?, y actos administrativos, ¿cierto? Si un juez se enfrenta a eso, no hay ningún tipo de discusión, evidencia la obligación clara dentro del acto administrativo o dentro de la ley y da curso a la acción de cumplimiento, ¿cierto? ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Pues respetando esta regla de regularidad. Básicamente, ese es el análisis que está haciendo en la acción de cumplimiento, ¿cierto? Pero entonces, ¿por qué no existe esa regla de regularidad entre la Constitución respecto de la ley? Que tiene varias implicaciones dentro del ordenamiento jurídico. Por ejemplo, durante muchos años se pensó que la acción llamada a la salvaguarda de los derechos llamados sociales, económicos y culturales era la acción de cumplimiento, en cuanto que eran derechos programáticos que requerían el desarrollo legal de los mismos. Solo frente a ese desarrollo legal, ¿sí?, podía entrar el juez a determinar si se estaba afectando o no, ¿cierto? Señor. Es que el problema ahí era que no era como era. Yo digo que los derechos sociales son como los principios de esfera abierta, como eran mandatos de optimización, son mandatos de optimización. Entonces,
falta uno de los requisitos para poder recurrir mediante acción de cumplimiento, y es la exigibilidad. Es cómo hace uno exigible un derecho social que se tiene que cumplir en la medida de lo posible, muy abstracto. Sí, entonces, ¿qué era lo que esperaban? O sea, que quien está llamado a concretarlo es el legislador. Y solo si el legislador lo establecía una ley con una serie de obligaciones hacia el Ejecutivo, era aplicable la acción de cumplimiento en desarrollo de esos derechos que inicialmente eran netamente programáticos, ¿cierto? Hoy en día, pues, como para cerrar ese tema, pues, la acción que terminó siendo pertinente para los derechos económicos, sociales y culturales es la acción de tutela, pero frente a unas obligaciones muy puntuales, ¿cierto? La jurisprudencia de la Corte Constitucional, desde el tema del derecho a la salud en el 2007 y en el 2008, inicios de 2008, frente a la seguridad social y frente a la vivienda digna también en el 2008, les dio la connotación de derechos fundamentales, ¿cierto?, que por lo tanto son susceptibles de ser protegidos mediante la acción de tutela cuando se configura un derecho subjetivo, ¿cierto?, que se puede aterrizar en varios aspectos. Por ejemplo, hablemos del último, el tema de la vivienda digna. ¿Cuándo la Corte ha concretizado la vivienda digna en acción de tutela? Básicamente tiene tres criterios. Primero, ya lo hemos analizado, que es cuando ya hay obligaciones concretas a cargo del Estado a través del Ejecutivo, ¿cierto? Ya sea porque yo adquirí un préstamo o porque soy beneficiario de un subsidio de vivienda, ¿cierto? Si hay incumplimiento de esas obligaciones, pues es muy fácil identificar quién las está incumpliendo, en qué consistía esa obligación, y en esos casos ha procedido la acción de tutela. ¿En qué otro caso procede? El derecho a la vivienda digna, como todos los derechos, tienen una esfera de defensa, ¿cierto? Cuando yo tengo ya mi vivienda, ¿cierto? O tengo, si quiero lo enfocamos ahí, cuando yo tengo mi vivienda, ya hay unas obligaciones puntuales a cargo del Estado, ¿cierto? Ya hay unas obligaciones de salvaguarda de la propiedad privada, si hay problemas, que es lo que generalmente pasa con malas instalaciones de agua, con vías, con algunos problemas con escuelas militares, de policía que quedan al lado de mi vivienda, pues en esos casos el juez tiene la posibilidad de concretar una afectación directa al derecho a la vivienda digna en su esfera de defensa. Y la última que utiliza es cuando se están vulnerando derechos de personas en estado de indefensión. En esos casos, como se afecta no solamente ese derecho, sino que se afectan las condiciones mínimas de esas personas, pues se puede concretar obligaciones concretas, generalmente a la luz de la observación número 4 del Consejo de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿cierto? Pero en principio, el deber ser de todo este tema es que existe un derecho social acá, que tenemos un legislador que es juicioso y mediante leyes promueve estos derechos, ¿cierto? Y si usted lo quiere ver con las obligaciones internacionales, está el PIDEX, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que si bien dice que por las condiciones de los estados no se pueden garantizar los derechos sociales en su totalidad, sí debe basarse su garantía a través de principios de progresividad, ¿cierto?, solidaridad. Entonces, lo que se plantea es que no puede existir este desconocimiento, sino que el Estado debe ser juicioso e ir garantizando el derecho de manera progresiva. Es que, en cuanto a eso, a ningún Estado se le puede exigir que garantice de una medida
una medida igualitaria del derecho social, ¿sí? Digamos, la obligación concreta ahí es, si usted ya ha avanzado en esta medida, no sea regresivo. Sí. Que esa es la obligación concreta que tienen los estados en cuanto a los derechos sociales. Pero eso no se cumple porque si nos damos cuenta hay toda una gran cadena de sentencias de la Corte Constitucional donde se han encargado de hacer precisamente una, yo lo llamaría una retrospección sobre todo en el tema de los derechos económicos, sociales y culturales en el país. Entonces, por ejemplo, comparamos las sentencias de 1992, 94, 95 a sentencias del 2001, donde son altamente retrospectivas frente a los es una regresión inefectiva de los derechos que ya habían sido previamente consagrados. Sí, es cierto, pero también tienen otra salida que es el principio de solidaridad. Lo que trata de plantear es que este tipo de medidas del Estado inicialmente deben ser para las poblaciones más vulnerables y más pobres. Lo que se plantea en varias sentencias es que una vez se supere ese estado de pobreza y de vulnerabilidad, que no sabemos cuándo, ahí sí debe entrar el Estado a garantizarle el derecho a personas que, si bien no están en estado de vulnerabilidad, sí pueden estar en estado de pobreza. Y una vez se le garantice los derechos a esas personas en estado de pobreza, ahí sí entramos a garantizarle el derecho a lo que sería clase media, ¿cierto? Pero ¿por qué en este momento no se le garantiza en estricto sentido de clase media? Por el principio de solidaridad, porque los recursos son escasos, ¿cierto? Y a quien se le debe garantizar primero es a los que están en situación de vulnerabilidad, ¿cierto? Pero bueno, volviendo a cómo debía ser la cosa, entonces está el derecho social, consignado en la Constitución y en los pactos internacionales, y debe ser concretado mediante la ley, ¿cierto? Y la ley tendría la facultad, en este caso, de ser reglamentada mediante un acto administrativo o mediante un decreto. Recuerden que para Kelsen, en la garantía jurisdiccional de la Constitución, lo que llamaríamos nosotros decretos reglamentarios o decretos ordinarios, en ese texto son reglamentos, ¿cierto? Una vez concretado eso, ahí sí se haría efectiva la acción de cumplimiento, ¿cierto? Frente a ese tipo de derechos sociales. Vuelvo a señalar, frente a normas con fuerza de ley y actos administrativos no hay ninguna controversia. Si el juez encuentra una evidente o la existencia de una norma exigible dentro de un acto administrativo o una ley, indudablemente procederá a ordenar su cumplimiento, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si el juez se presenta la acción de cumplimiento, lo que encuentra el juez es la vulneración a un derecho fundamental? La adecua, Debe adecuarla, muy bien. Transmutación de acciones constitucionales. Ajá, correcto. ¿Cómo? Debe Transmutación de acciones constitucionales. Debe adecuarla a la acción de tutela y seguirse el trámite de la acción de tutela. ¿Cuál es el orden de prelación de las acciones? Habeas corpus, tutela. Yo diría que no hay prelación, simplemente el término que utilizan, digamos, los artículos constitucionales cuando desarrollan las acciones constitucionales de preferencia, pero eso es en cuanto a trámite, sí. Pero no se puede hablar de prevalencia porque cada una protege derechos diferentes. Sí. Cada una tiene Me refiero a prelación temporal. O sea, ¿cuál debe atender primero el juez? ¿Sí? Está el habeas corpus, está tutela, y ahí sí tenemos la acción de cumplimiento, ¿cierto? Pero siendo una acción que en ese orden de prelación y frente a este análisis tiene un gran significado, ¿por qué no es una acción que es muy utilizada? Porque esta acción no tuvo el mismo éxito de la acción de tutela.
Bueno, también es cierto que estamos frente a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, que no tiene una relatoría tan efectiva como la de la Corte Constitucional y por lo tanto el conocimiento de las decisiones es mucho más escaso, pero no son los casos que abundan en la jurisdicción. ¿Por qué? Que el desarrollo que se le ha dado a legislativo y jurisprudencial ha sido muy restrictivo. La procedencia de la decisión de cumplimiento debe ser para que proceda, debe ser sobre una obligación concreta y en donde no se discuta siquiera el derecho que tiene la persona a que se ejecute la obligación contenida en la ley o en el acto administrativo. En muchas ocasiones lo contenido en la ley o en el acto administrativo tiene un carácter abstracto o general. Por ejemplo, en el caso u otra restricción que se le da a la acción de cumplimiento es no procede frente a leyes que contengan la ejecución de un presupuesto. En ese sentido, pues, sería un poco absurdo porque sí, o bueno, hay algunas excepciones, pero el trato que se le ha dado legislativo y jurisprudencialmente ha hecho restrictiva la acción de cumplimiento y la ha hecho casi inane para el desarrollo del principio de legalidad. Por ejemplo, los últimos casos, la última acción de cumplimiento que conoció el Consejo de Estado está relacionado con el concurso de procuradores judiciales de la Procuraduría General de la Nación, ¿cierto? Ese tenía como sustento la norma, una norma legal, un rango de ley, ¿cierto?, que señalaba que una vez aprobado el periodo de prueba, al haber superado el periodo de prueba, la oficina de carrera debía inscribir al servidor público, al régimen de carrera. ¿Sí? ¿Sí está claro? Porque hay un concurso de méritos, una vez ingresa usted, tiene un periodo de prueba, ¿cierto? Y una vez usted supera el periodo de prueba, ahí sí es inscrito en el registro, ¿cierto? Y en esencia ese registro es el que le da a usted la connotación de ser funcionario de carrera, ¿cierto? Sin embargo, del mismo tema se presentaron también acciones de tutela. El mismo tema, exactamente el mismo tema, se presentaron acciones de tutela, considerando que la acción de cumplimiento no era la más efectiva, ¿cierto? Ya recibieron en el correo, entonces, mira ahí cuánto tiempo tenemos, el juez cuánto tiempo tiene para resolver la acción de cumplimiento. Sí, muy bien, 20 días, ¿cierto? Una vez admitido, ¿cierto? Una vez se notifica el auto admisorio, ¿sí? En ese mismo auto se estipula que dentro de 20 días se va a resolver de fondo, ¿cierto? ¿Por qué se presentarían las dos acciones al tiempo? Pues no era el mismo caso, ¿no? Indudablemente, pero o sea, no era la misma persona afectada, pero era una persona que tenía la misma situación jurídica, ¿sí? Había superado el periodo de prueba y no había sido inscrito. Que considera que dentro de esa misma situación existe vulneración de derechos fundamentales, considera que es procedente la tutela. ¿Y por qué no un derecho de petición entonces? Para requerir que la entidad lo inscriba en el sistema. Bueno, en el caso de la acción de cumplimiento sí era el requisito de procedibilidad. Requerimiento. Pues también puede ser, creo yo, porque tengo entendido que inicialmente sí hubo inscripciones a unos y después las pararon. Entonces ahí sí había vulneración al principio de igualdad. Vulneración, sí, muy bien, el derecho de igualdad.
¿no? Derecho fundamental al trabajo, derecho fundamental a la conformación del poder Sí. público. Y el sistema de méritos, ¿no? Bueno, el del trabajo no, porque lo que argumentaba era que, o sea, usted no está inscrito, pero usted no seguía trabajando ahí, seguía recibiendo la remuneración. Todo. Sobre todo ese sería el tema de la igualdad, pero en esas dos acciones, en el fondo, pues si bien no las conoció el mismo juez en muchos casos, pero sí había una discusión interesante al tema. Pues, si era procedente la acción de cumplimiento, era improcedente la acción de tutela. Lo que pasa es que, pues para el caso específico, yo supongo que la tutela, pues lo que se iba a alegar era la lesión que ocasionaba el incumplimiento de esa disposición, reglamentaria. Entonces, pues obviamente la tutela lo que se iba a pelear era el cumplimiento y o sea, la vulneración que sentía el afectado. Entonces, pues en ese momento no la hace improcedente. Y la de cumplimiento, pues por exigir el cumplimiento de la disposición, de la orden. Sí, sí. Pero lo que dice el profe es cierto. Si procede la acción de cumplimiento, necesariamente la tutela será improcedente en todo caso, porque uno debe agotar todos los medios judiciales que tenga a su alcance. Pero la naturaleza de subsidiaria, si hay otra acción que procede, Eso como regla general, ¿no? sí, Yo creo que tendría si que probar un perjuicio. es que no lograron probar la existencia de un perjuicio irremediable. Sí. ¿Sí? Porque si lo hubiesen demostrado, sería totalmente procedente la acción de tutela. Aunque existieran los medios ordinarios y extraordinarios a disposición del accionante. La acción de cumplimiento es corta también. Y bueno, bajo esa misma, sí, también, pues no es tan corta como la tutela, pero también tiene un término bastante corto, cómodo en el tema. Pero si procede la acción de tutela, ¿por qué el juez que conoció de la acción de cumplimiento no lo adecuó a una de tutela? Entonces, sería la... Pues ahí actuó como rogado el juez. Pues de pronto no había una vulneración de derechos fundamentales que diera para que se adecuara una tutela. Pero sí. Pero es la misma situación. Del otro lado, presenta la acción de tutela y en esta ordena que se haga efectiva el registro. Pero era la misma situación. Porque lo que usted explicaba ahorita, la acción de tutela trata más sobre derechos constitucionales, de rango constitucional, en cambio la acción de cumplimiento viene en cambio a tratar temas o a conocer más sobre los temas que vienen a ser sobre el rango de norma o ley y demás hacia abajo. ¿Será? Pues ese sería un buen sustento. ¿Por qué terminaron procediendo ambas? Porque se dieron órdenes por el lado de la tutela de escribir y también se dieron órdenes por el lado de las acciones de cumplimiento de escribir. O sea, el resuelve de ambas acciones se concretaba en la descripción. Pero, yo creería que las situaciones eran diferentes, porque si bien, digamos, en este caso las dos personas tenían problema de la inscripción, creía yo que en una la situación era, no sé, era urgente o no sé. En el fallo de tutela, según entiendo, el juez no tuvo en cuenta la calidad o el carácter subsidiario de la misma tutela, y al no tener en cuenta eso la tuvo por procedente y declaró la orden. ¿Esa tutela fue fallada por la Corte o por un juez de tutela primera instancia? Por muchos jueces y por muchos tribunales. No tuvieron en cuenta el tema de la subsidiariedad. O sea, no veían procedente la acción de cumplimiento para el caso específico.
pero si fueran conscientes de que la acción de cumplimiento procedía en ese caso, necesariamente tenían que declarar improcedente la tutela en todos los casos. Pero si se demostraba la vulneración a un derecho fundamental, como por ejemplo la igualdad, es que yo ya existo, ya pedí que me escribieran, pero no me quisieron inscribir automáticamente. No, es que incluso ahí es improcedente porque todas las acciones, incluso legales, protegen derechos y la acción de tutela debe ser el último recurso para la protección de esos derechos. Señor. Pero en ese sentido, entonces, tampoco procederían la mayoría de tutelas por derecho de petición, por ejemplo, porque yo podría poner una acción de cumplimiento solicitando que la entidad cumpla la ley diciendo que deben dar respuesta a los 15 días. La acción de tutela es el mecanismo principal porque es el idóneo. Habría muchas acciones de tutela Pero es que no se subsidiario. pueden. Se tendría que poner la acción de cumplimiento porque muchas veces va a haber una norma de rango legal que me consagre el derecho. Bueno, eso es un buen punto para analizar. La acción de Es un tutela. derecho fundamental. Claro. La misma Corte ha dicho que la forma idónea que la acción no es la tutela. Para hacer tutela. La acción de tutela basa la protección. En cambio, la acción de cumplimiento no va a proteger, sino hacer que se cumpla lo que ya está reglamentado. Lo que sucede frente al tema del derecho de petición es que en realidad la norma, si bien genera una obligación, no es una obligación concreta en ese caso. Pero ¿será que por no contestar un derecho de petición se podría presentar una acción de cumplimiento? No es la de tutela. No, porque el derecho de petición tarde que temprano tiene que responderlo, independientemente que Pero haya se silencio protege negativo. con la acción de tutela. Siempre, o sea, para hacer efectivo ese derecho de petición, la vía principal, la única que tenemos es la acción de tutela. Porque la respuesta de derecho de petición no quiere decir que sea favorable, simplemente le tienen que responder de forma lógica y en cuanto a los puntos que está peticionando. Pero depende entonces que sea una orden clara, expresa. Porque digo que esa es la nebulosa de la acción de cumplimiento. Porque en este caso, a mí, o sea, desde un punto de vista interpretativo, yo diría que la ley que se demandó en cumplimiento, pues era una orden totalmente cierta, clara, de que tenía que escribirlo una vez pasado el periodo de prueba. O sea, ¿por qué entonces, si la ley, qué otro tipo de interpretación se puede hacer frente a eso? Es una orden, ¿por qué no se podría interpretar así? ¿Ustedes esta mañana no discutieron algún tema similar? ¿No existen esas mismas controversias entre tutela y acción popular? No, sí, Sí, claro. El derecho fundamental al medio ambiente, cuando afecta el derecho fundamental al ambiente, es el mismo derecho colectivo al ambiente. O sea, cuando ese derecho colectivo alcanza a transgredir derechos fundamentales, lo procedente es la vía de tutela en todos los casos. Los tribunales, en el caso de la Corte Suprema o los tribunales de primera instancia, consideran en la mayoría de los casos que lo procedente es la acción popular por tratarse de un derecho colectivo. Pero cuando la persona logra demostrar que la afectación al derecho colectivo también influye en la afectación a un derecho fundamental, pues hace totalmente procedente la tutela y en ese caso desplaza a la acción popular, pero solamente para la protección del derecho fundamental. Aquí la diferencia tiene que ver es con cuál es mi finalidad, ¿cierto? ¿Cuál es mi pretensión? En ambos casos, lo que pasa es que en el ejemplo que yo planteé, la pretensión terminaba siendo la misma: ordenar a la oficina de carrera la inscripción del registro. Pues en la tutela esa es la subsiguiente Al establecimiento. a que se tutele el derecho X y como consecuencia de ello se ordene la inscripción. En la acción de cumplimiento lo que se señalaba era que se dé cumplimiento a la norma, ¿cierto?, a la ley que prevé eso, el decreto ley 262, ¿cierto?, y se hiciera la inscripción. Pero en última será eso. La diferencia esencialmente es cuál es mi objetivo ahí. Si yo lo veo que me están vulnerando un derecho fundamental,
o lo que yo pretendo es que se cumpla el ordenamiento jurídico, ¿cierto? Indudablemente era un caso muy complejo por las preguntas que les dejé a ustedes. O sea, uno, si procedía la acción de tutela, la acción de cumplimiento no era procedente, o sea, bajo un esquema similar, la acción de cumplimiento no era procedente porque si hablábamos de vulneración de un derecho fundamental, el juez debió adecuarlo a la acción de tutela, ¿cierto? Agregando otra cosa, si yo lo utilizo para evitar un perjuicio irremediable, lo utilizo como mecanismo transitorio, ¿cierto? Mientras que la acción de cumplimiento en ese caso sería mucho más efectiva, ¿sí? ¿Por qué? Es una decisión definitiva frente al tema, ¿sí? En el otro lado, yo lo utilizo mientras se resuelve por otra vía. ¿Cuál sería la otra vía ahí? La acción de cumplimiento, ¿sí? Indudablemente era la acción de cumplimiento. Entonces, mismo caso. Bueno, pero se puede dar como consecuencia, doctor. Vamos con la acción de cumplimiento, no la cumplen, entonces ya sí puedo llegar a la tutela para hacer efectiva la protección. No, la acción de cumplimiento también permite, ¿cierto?, requerirle o informarle al juez que no se ha cumplido, ¿cierto? Y al igual que la acción de tutela, el juez puede ordenarle al superior jerárquico de quien debía cumplir la orden impartida en la ley o en el acto administrativo, que lo cumpla. Y si él no cumple, puede compulsar copias para que se investigue disciplinariamente tanto al superior como a quien debía cumplir. Y después de eso, ¿sí?, también existe la posibilidad de incidente de desacato. En la acción de cumplimiento también cabe el incidente de desacato. La esencia de la sentencia que profiere el juez es quizás el único limitante, es la orden que está ahí, pero el juez puede ser creativo en la forma que permita que se ejecute la norma, ¿cierto? Creativo, ¿por qué? En el sentido de que puede dar las órdenes necesarias a efectos de que se cumpla Yo la verdad la no norma. he escuchado del incidente de sacar en materia de acción de cumplimiento, ¿sí que hace jurisprudencial o...? No, está en la ley, Sí. sí, en la 393. Artículo 29. ¿Qué dice? La autoridad que incumpla con el fallo será sancionada por desacato, independientemente de las sanciones penal y disciplinaria en que puedan incurrir los respectivos funcionarios. Pero es que no, eso no lo hace incidente, el hecho de que, porque no contempla la sanción ni nada, es que la esencia del incidente de desacato es la sanción, porque si no se desvirtuaría la naturaleza y la eficacia del incidente de desacato, porque dice que se sancionaría por desacato, pero ¿qué sanciones? Yo creería que son además que usted está diciendo, las sanciones disciplinarias o se compulsarían copias, no sé. Ahí se aplicarían las mismas reglas del desacato. Sí, pero eso porque no, lo que no distingue el legislador, pues nosotros no lo podemos. Y menos el tema sancionatorio. Sí, temas sancionatorios. Entonces, Sí, yo creería que eso debe tener un sustento al menos jurisprudencial, ¿sí? Porque... Sí y no. O sea, existen distintos niveles de derecho sancionador, ¿cierto? Está el penal, que es el más estricto, ¿cierto? El disciplinario, que es un intermedio, pero el sancionador y los procesos administrativos sancionatorios son mucho más amplios, ¿cierto? Frente a la configuración del tipo. Sí, yo entiendo, sí, pero esa teoría que usted digamos, nos está enseñando debe estar apoyada en
la interpretación autorizada, digamos en ese caso del Consejo de Estado o de pronto de la Corte, si una tutela, bueno, alguna alta corte que haya llegado, sí, porque no. No, la norma lo que prevé es que es sancionado, o sea, ¿cierto? Por desacato, ¿cierto? ¿Qué pasa en estos casos? No se da, uno, porque no hay tantas, no abundan las acciones de cumplimiento como las acciones de tutela, ¿cierto? Y dos, porque hay un problema frente al tema del desacato, y es que el desacato que persigue, que se cumpla la... El asunto es que una vez El desacato lo que pretende es que se sancione a la persona que incumplió la orden impartida por el juez. No, esa no es la finalidad, porque muchas entidades, y ya la Corte lo ha dicho reiteradamente, porque muchas entidades lo que hacen es dilatan, y cuando ya les imponen la sanción, entonces van y cumplen. Si la naturaleza fuese sancionatoria, pues se mantiene la sanción, pero lo que hacen es es que el juez tiene la posibilidad de ordenar el cumplimiento previo al tema del desacato. ¿Sí? Tanto esa norma es gemela en la acción de tutela también, que el juez puede solicitarle a la autoridad que con su actuar no está salvaguardando el derecho fundamental que se protegió, que lo cumpla. Si no lo cumple, le puede decir al superior jerárquico que lo cumpla. No, pero perdón, por ejemplo, si ya se detecta o se decreta el incumplimiento de la ley y se ordena su cumplimiento, ¿en qué queda incurso el funcionario que la ha incumplido? Pues en un prevaricato, o lógico, en una sanción disciplinaria. Pero eso es paralelo a ese tema, pero por ejemplo, ¿con qué se concluye el desacato? Digamos, yo no contesté una petición, me requirieron, no la contesté, requirieron a mi superior, no la contesté. ¿Y que no conteste la petición? ¿Sí? Pues el arresto. Es el arresto, pero ¿eso implica que yo conteste la petición? No, pero en la mayoría, yo diría que el 99.9% siempre se cumple. El silencio administrativo. Se cumple para que no sea sancionado, pero la naturaleza del desacato es el tema de la sanción. Pero vuelvo e insisto, si fuera el tema sancionatorio, entonces pues, vuelvo y pongo el ejemplo, muchas entidades, como sucede con las EPS, en el caso de una EPS, incumplen la orden del juez de tutela, les imponen la sanción, ¿sí? Después de que les imponen la sanción y se va a hacer efectiva, cumplen, ¿sí? Una vez cumplen, le retiran la sanción, ¿sí? Pero lo hace es para que no lo arresten. Sí, claro. Pero la naturaleza del desacato es ese, la sanciona al sujeto por incumplir. El desacato no busca el cumplimiento de la... No busca, busca el cumplimiento directo. ¿Puedo yo no cumplir? A mí me puede... O sea, si la finalidad del incidente de desacato fuera sancionatoria, si no cumple, se mantiene la sanción, porque la finalidad es la sanción. Es decir, si usted me cumple después de que le imponga la sanción, ya no hay nada que hacer. Se hace efectivo el arresto y se hace efectiva la multa pecuniaria. No, pero después de que no ha sancionado para que cumple. Si fuera el cumplimiento, yo no cumplí, me arrestaron, seguí sin cumplir. ¿Y qué? Pues sí, se hace efectivo. Pero ¿cuál es la cosa? No, vendría la institución de sanción disciplinaria. El silencio administrativo, ya sea positivo o negativo. No, porque el sería una silencio salida. positivo son causales claras. Sí, pero Eso, no, aplica también, ¿cierto? Pero no tiene nada que ver en principio con la vulneración del derecho, ¿cierto? Sí, no cumple ni con el incidente de desacato, que es la pregunta que usted está haciendo. Sigue el Entonces, derecho ahí sería la- vulnerado. Pues es que- Sigue el derecho vulnerado. Por Sí, eso, sigue el doctor, derecho entonces lo sancionan y no cumple y está el derecho si el objetivo es que se restablezca el derecho. Sí, Pero O se suspenda. La naturaleza del desacato, ¿cierto? Es sancionar a quien incumplió la orden del juez, ¿cierto?
Esa es la naturaleza del La desacato. sanción es un medio en el incidente de desacato, no es un fin. ¿Sí? Porque el fin es el cumplimiento de la orden. ¿Sí? Claro. Una cosa es que no se logre con ese medio el fin que es el cumplimiento de la No, orden. el fin del desacato es la sanción. Es que esa es la diferencia, pero esa no es la diferencia entre el requerimiento y el cumplimiento. ¿Cómo? Esa es la diferencia entre el incidente de desacato y el requerimiento de cumplimiento que puede hacer el juez. Es así, lo que pretende ahí es que la parte a quien se le ordenó cumplir, cumpla con la decisión, ¿cierto? Y a veces esa idea se olvida, muchas veces, cuando hay un incumplimiento, una acción de tutela, siempre inicia en el incidente de desacato, en vez de solicitar el cumplimiento de la tutela, ¿cierto? Porque realmente el fin del incidente es ese, que pueda que exista alguna causal para que no se aplique la sanción, es distinto, ¿cierto? Pero cuando se inicia el incidente con la finalidad es de sancionar, yo no le estoy, en el incidente yo no le estoy diciendo cumpla por favor para no sancionarlo, le estoy diciendo usted incumplió, lo voy a sancionar. Solo nombre lo indica, el desacato. Sí. Es una sanción Por eso, pero entonces, qué pena, para aclarar, entonces, no cumple la acción de tutela, independiente del incidente de desacato, todo inicio la acción de cumplimiento para hacer efectivo el cumplimiento o no efectivo. No, estábamos hablando de un efecto similar en la acción de cumplimiento que se presenta también en la acción de tutela. ¿Sí? Que en la acción de cumplimiento sucede lo mismo, se ordena cumplir la norma, ¿cierto? Si no la cumple, se puede requerir a la autoridad, al superior de quien estaba encargado de cumplir la orden, para que la cumpla. Y si no la cumple, ahí sí cabe el incidente de desacato. ¿Sí? Pero, o sea, no lo estaba viendo que derivado de la acción de tutela se presenta la acción de cumplimiento. Sí, pero No. por lo menos de Sí. todas maneras, supongamos que es el superior jerárquico el que no cumple la orden, lo arrestaron y toda esa cuestión se hizo efectuó el incidente de desacato. Aún así, el contenido de la solicitud no se resolvió. Entonces, ¿cuál sería la acción? Porque una cosa es la sanción y otra cosa es que cumpla con lo que... O sea, Correcto. se sanciona y Entonces, cumple. Correcto. ¿Qué hay que hacer ahí? No, puede que lo sancione Y no lo cumpla. siga sin cumplir. Entonces nunca se ha Y ya, nunca se- o sea, Pero ya entonces determinaría queda- Que eso- esencia Sería la del- institución a través del del proceso incidente. disciplinario. Y no es Sería la así. única. Aún así el derecho, si ¿Qué? yo impongo la sanción y el derecho todavía no se protege, Claro. ya impongo la sanción al incidente de desacato y terminamos todo proceso. Pero no es así, el incidente o la sanción se mantendrá hasta tanto tanto no cumpla. cumpla. Y en ese sentido la finalidad del incidente sí es el cumplimiento del fallo, claro, porque no. seguiría sancionando Según hasta eso, tanto. entonces, si yo no contesto, estoy en prisión. Sí, lo que pasa con el presidente de Colpensiones, que fueron tantos incidentes de desacato, sí, Pero ahí es distinto. que hasta que cumpla. Eran hasta que tantos que cumpla. le daba por cada uno 3 días. Pero Y no era eran, el mismo. Sí, y eso fue así. y eran 100, Sí, o eran ya. 200 que le daban muchísimos años. ¿Sí? Pero- Y así fue, y Señor. se seguía sancionando hasta tanto se protegiera el derecho fundamental. El incidente de desacato, en últimas, tiene como fin el cumplimiento, porque si no, simplemente No lo cumple sancionamos ya. y ya, y el Sí. derecho fundamental es donde Ahí queda queda. la protección. Entonces, Pues si ya lo ¿cuál sancionamos. sería la fuerza del cumplimiento Voy a del leer derecho? la sentencia C364 del 2014. Incidente de desacato, finalidad. A pesar de ser una sanción, el objeto del desacato no es la sanción en sí misma, sino propiciar que se cumpla el fallo de tutela. Cumplir con la orden serviría para evitar la sanción, valga decir, evitar que se imponga el arresto y la multa previstos en el artículo 52 del decreto 2591 y 91. En la medida en que el desacato puede hacer que se cumpla con el fallo del comento, es un instrumento procesal que puede garantizar de manera adecuada el acceso a la administración de justicia. ¿Cuál es la 3 qué, perdón? 367, perdón, del 2014, del 11 de junio de 2014. Gracias. Y por eso, Sí, esa es la de- Por eso, Dios. sigue planteando exactamente lo mismo. ¿Sí? Lo que está planteando es, si no cumple,
se sanciona, pero el requisito, o sea, el análisis que se hace en el incidente de desacato, pues, si usted incumplió, ¿O no incumplió? no, si usted incumplió se le aplica la sanción, ¿sí? Ese es el análisis que se hace ahí en el incidente de desacato. Yo en el incidente de desacato no le pregunto si va a cumplir o no va a cumplir para no sancionarlo. Yo parto del hecho Que no de cumplió. que no cumplió, No, ¿cierto? Sí, sí, pues no le pregunta si va a cumplir o no, pero prácticamente hace lo mismo el juez porque el juez hace un requerimiento. Entonces, si le corre tal, le dice, ¿qué ha pasado con la orden? ¿Por qué no la ha cumplido? Explíquenme. Entonces, como que le pide cuentas. Sí, profe, es tanto así Sí. que si yo le digo, como no cumplió, lo sanciono. Listo, impongo la sanción. Se va a consulta. Y en consulta demuestra que cumplió y se le retira la sanción. Es precisamente en Pero ese ahí es punto. porque es otra cosa, o sea, Porque como lo que él perseguía era el cumplió, cumplimiento. como él cumplió, no había razón para ser sancionado. Pero Pero si él posterior, es que incumplió, cumplió posterior a la A la sanción. sanción, sí. por eso, Se le pero retira la sanción. es distinto el efecto. Si usted cumplió después de la sanción fue impuesta porque usted había incumplido. Ya, yo creo que ya Donde haya eso No, va a estamos escribir un dando tratado a O sea, imaginar yo digo que en fin de debate cuentas, por aquí. aunque el incidente como tal no persiga la sanción, lo que se estudia en el incidente es la responsabilidad subjetiva y lo que se estudia en el cumplimiento es la responsabilidad objetiva. Entonces, ¿qué pasa? Que Sí. el incidente sí como tal, y lo dice la Corte, sí, el fin en sí mismo no es la sanción, porque la sanción es el instrumento para poder instar la última vez más que tiene el cumplimiento de la orden. Por eso dicen que es un mecanismo de coercitivo disciplinario, es de sanción disciplinaria Sí. prácticamente. En cambio, el cumplimiento pues no tiene como tal el componente coercitivo. O sea, sí. Tal cual. Profe, bueno, Sí. con la teoría hasta la muerte. Sí, pero no, hay que aclarar esos puntos ahí, porque cuando uno toma una postura directamente de que la forma más efectiva de que se cumpla la acción de tutela es el presentando el incidente de desacato, deja de lado la posibilidad que tiene el juez de requerir para que lo cumpla. Pero ese es el ¿cierto? problema, Pero que primero muy es- pocos jueces, pues obviamente no entiendo por el trabajo, ¿no? Pero son los que, porque yo veo que los jueces, o bueno, he trabajado en, hacen su cartel, ¿no? O su Excel. Entonces, tenemos que fallar tutela. Y ya después de que fallan tutela, se desentienden del expediente y hasta ahí llegó el proceso. Entonces, ¿qué pasa? Que como el cumplimiento es de oficio, pues ellos no están pendientes de poder exigir y requerir a ver cómo va el cumplimiento de su fallo, pues le toca aparte el incidente de desacato. Sí. Y el- Pero por eso, la parte también podría requerir el cumplimiento previo al incidente de desacato. Que ese análisis estadísticamente para un juez es mucho más fácil. ¿Sí? Pero no supone que el cumplimiento solamente es de oficio, no se puede a petición de parte. No, o sea, pues la parte no lo puede pedir, pero el juez sí puede poner, en la parte puede Por el ponerle de conocimiento al presente juez, ahí el juez ahí sí Ya. requerir. Es que con el compañero otro día teníamos Pero una siempre discusión se y era- puede. me planteaba la posibilidad de poder iniciar un proceso ejecutivo contra un fallo de tutela, ¿sí? Pues en principio, pues es el incidente de desacato, ¿cierto? Pero resulta que era un fallo de tutela en el que se había ordenado el pago de unos salarios, ¿sí? Y se iba a insolventar el accionado. Entonces, lo estaba pensando por el tema de la medida cautelar, pero no escuché nada, no vi nada sobre eso jurisprudencialmente. ¿De qué? ¿Debería considerarse tutela? No. Iniciar el un proceso ejecutivo contra... siendo el mecanismo idóneo el incidente de desacato, ¿sí? Por aquello de la medida cautelar, ¿no? Sí. Porque mientras que lo sancionan, pues se Se insolventa, insolventa. ¿sí? Es que no. O sea, No procede el proceso ejecutivo porque es que el juez de tutela es como un juez Hércules, un juez que tiene muchas facultades y en ese sentido a través del incidente de desacato para lograr el cumplimiento puede tomar esas medidas, ejercer esas medidas cautelares para lograr el yo cumplimiento. me puedo ir a la cárcel y me puedo solventar al mismo tiempo. Pero Días ahí. Pues yo hubiese insistido en medidas cautelares en la tutela. en la tutela. Desde antes, desde la misma tutela a veces. Además que es un trámite más expedito, más rápido. Sí, pero uno sabe que no las van a... Sí, pero ya conceder se a debe sus votarlo jueces. también para el ejecutivo. Sí. Las medidas cautelares es lo que más se considera. Pero bueno, cerrando ese, pues no me parece tan descabellado el ejecutivo si existe la
Si existe obligación la clara, decisión, expresa y exigible. ¿cierto? Sí, o sea, teóricamente sí es procedente, pero desnaturalizaría el incidente, o sea, haría inservible. Todo el mundo se iría a proceso ejecutivo en fallo de tutela. Obligaciones de hacer, obligaciones de dar, obligaciones de suscribir, lo que sea, a través del proceso ejecutivo. Fallos de tutela, proceso ejecutivo. Y el incidente de desacato no se ejercería. Entonces, a través del incidente de desacato, se pueden tomar las mismas medidas con un proceso ejecutivo y lograr el mismo fin, que es el cumplimiento del fallo. Pero es que ahí no se perdería, por lo que le estoy diciendo. Si usted toma el fin del incidente de desacato para el cumplimiento del fallo, No sería tomaría esa partida, pero si lo toma como una responsabilidad subjetiva por incumplimiento, ahí sí le cabería la acción de el proceso ejecutivo teniendo un título, ¿cierto? Frente a ese tema. Pero, por ejemplo, cerrando ese tema, para aclarar lo del incidente, le daban 3 días, ¿cierto? Pero eran muchos procesos, por eso se le acumulaban. Pero él no estaba privado de la libertad hasta que contestara las peticiones, ¿sí? Lo que pasó fue que se le acumularon muchos casos, ¿cierto? Y pues sumando todos los días de esos casos le daban, sí, cadena perpetua o cosas así, pero no era porque no hubiera contestado, ¿sí? O sea, la sanción del desacato no se queda privado de la libertad hasta tanto conteste, o sea, le dan 3 días. Pero pues, tiene el poder de seguirlo sancionando. Bueno, en últimas, creía yo que el hecho de que la norma utilice la palabra desacato no quiere decir que se puedan imponer más sanciones del incidente de desacato en materia de acción de cumplimiento. ¿Por qué no? Porque es que la norma no está hablando, simplemente utiliza la palabra desacato como incumplimiento, como renuencia del funcionario a cumplir la orden del juez. Más no está hablando del incidente de desacato de la naturaleza que se consagró en el 95-91. Artículos previos sí hace referencia al incumplimiento del sujeto. Bueno, entonces... Pero ya han impuesto incidente de desacato por una acción de cumplimiento. No, por este tema no. Pero chévere para una tesis. Chévere, no. Voy a intentar a la práctica algún día. A ver si en un caso de una acción de cumplimiento, pues ya no trabajo. Lo que pasa también es que en este tipo de circunstancias, como la decisión no parte de la vulneración de un derecho donde yo puedo impartir varias órdenes para que se salvaguarde el derecho, sino que parte del incumplimiento de una norma, cumplirla tendría que ser o de inmediato cumplimiento, ¿cierto? O la otra, yo justificar claramente por qué no la puedo cumplir, ¿cierto? Pero mira, doctor, eso a mí me da para pensar, incluso llegar a decir, entonces, esa sería la solución a que todas las órdenes de los jueces yo pudiera exigir y colocar incidentes de desacato porque no me cumplen lo que dicen los jueces. Si pudiera trasplantar y hacer la analogía del artículo a, por ejemplo, entonces una sentencia contencioso administrativa y entonces todavía el Ministerio de Hacienda no me ha cumplido incidente de desacato. Bueno, es que ahí sí no cabe porque ahí sí está el tema del Ejecutivo. Y es que precisamente ese es el éxito de la acción de tutela, el incidente de desacato. Sí, entre otras cosas, ¿no? Pues eso sería a partir de que todo el mundo cumple a raíz del miedo de que lo sancionen por su acto irresponsable. Sí, ¿no? Fue lo que vimos ahorita en el análisis de la ponderación de costo-beneficio. Si yo no tengo una sanción, pues no voy a cumplir. O si la sanción es muy baja, pues igual no voy a cumplir. Sí. Pero ya no efectivizarla más, si no cumple los 3 días de una vez, 3 días de arresto. Esa experiencia sí. De pasar. Y como lo pague en la casa, pues entonces... Y no tiene más implicaciones. Eso, Para el incidente de desacato, bueno, usted incumplió, son 3 días y pare de contar. sí, pero ahí está muy bien lo que plantea, se puede intentar, ¿cierto? ¿Hasta qué cumple? Sí, porque siempre las sanciones son muy
muy irrisorias. Un día de arresto y 2 salarios, 3 salarios. Como que si tiene que pagar unos 20 millones, pues uno, si se aguanta un día ahí. Pues, generalmente como va dirigida a funcionarios públicos, no creo que le guste mucho la idea de pasar uno. Pero incluso, pero como antecedente. Cuando los sancionados son pero es que no públicas, creo que yo creería que el incidente de Zacato es como el último, en materia penal, la última ratio, porque el tema es que yo creo que a los funcionarios públicos les tienen más miedo a una sanción disciplinaria que a un de arresto, ¿sí? Lo que pasa es que los jueces de tutela no utilizan esas facultades amplias que tienen para hacer cumplir el fallo de tutela antes de llegar al incidente. Porque esa norma a veces queda como perdida. Por ejemplo, ya estamos en el curso de formación judicial de la Escuela Rodrigo Lara Bonilla, y el énfasis que se dio en ese curso fue utilizar, previo al incidente de Zacato, la posibilidad que tiene el juez de ordenar el cumplimiento al superior, ¿cierto? No solamente por eso, sino porque estadísticamente dentro del despacho judicial los incidentes de desacato son más engorrosos de